الأصول الستة للإمام محمد ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Los 6 principios de Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, que Allah tenga misericordia de él. Bismillahirrahmanirrahim. De lo más sorprendente y de los más grandes signos del grandísimo poder del soberano Al-Ghallab son 6 principios que expuso Allah de una manera tan clara y evidente para todo creyente que no puede dudar hasta el que duda. Después de todo esto, erraron en ellos muchos de los inteligentes del mundo y sabios de los hijos de Adam, exceptuando muy pocos. El primer principio: el ofrecer sinceramente la adoración solamente para Allah en todos los actos de adoración, el único y sin asociarle con nada ni nadie, exponiendo su contrario, que es la idolatría con Allah. Y prácticamente todo el Corán expone este principio en diferentes sentidos y con palabras comprensibles hasta para la gente más común. Después, cuando le sucedió a la mayoría de la nación lo que le sucedió, el diablo les hizo ver esa sinceridad en la adoración solamente para Allah en una imagen que les pareciera disminuir el estatus de los piadosos y que rebajaban sus derechos, haciéndoles ver la idolatría con Allah en un modo de amar y poder seguir los pasos de los piadosos. El segundo principio: Allah ordenó juntarse en un solo camino y metodología en la religión y prohibió dividirse en ella. Allah expuso esto de forma clara y más que suficiente, entendiéndolo hasta la gente más corriente. Nos prohibió que fuésemos igual que la gente que se separaron en sectas y tuvieron diferencias antes que nosotros y perecieron debido a eso. Mencionó que Él, Allah, ordenó a los musulmanes la unicidad siguiendo el mismo camino y metodología en la religión y les prohibió la división en ella. Y se nos hace más evidente en lo que se nos ha narrado de la Sunna, siendo de lo más sorprendente en ese sentido. Entonces, fue la cosa hasta que se dividieron en los principios de la religión esos ramas que son el conocimiento y su entendimiento. Y devino el hecho de unificar la nación en la religión, no invitando a nadie a eso excepto que sea un zindiq, hereje o un loco. El tercer principio: para una unión perfecta es escuchar y obedecer a aquel quien fuera nuestro gobernante lícito, aun siendo un siervo etíope. Y esto, Allah lo evidenció con una expresión clara y más que suficiente, haciéndolo de distintas maneras, tanto shar'an, según dicta la legislación islámica, o qadaran, según él dicta el destino. Después, este principio empezó a ser ignorado por la mayoría de aquellos que pretenden tener conocimiento. Entonces, ¿cómo se podría obrar con él? El cuarto principio: aclaración del conocimiento correcto de los portadores de éste, la jurisprudencia auténtica y los fuqaha, los sabios conocedores de ésta, y exposición de quienes se les parecen y no forman parte de ellos. Allah evidenció este principio en la primera parte del capítulo Al-Baqarah, en su dicho: «Oh hijos de Israel, recordad las bendiciones con las que os bendecí y cumplid el compromiso que tenéis conmigo, y yo cumpliré con el que os hice a vosotros, y temedme solo a mí». Hasta su dicho: «Oh hijos de Israel, recordad las bendiciones con las que os favorecí, y por cierto que os he preferido por encima del resto del mundo». Y se nos hace mucho más claro en lo que alegó la Sunna en los muchísimos dichos obvios y evidentes hasta para cualquier persona común. Luego, este principio devino de lo más extraño. Entonces, se percibió el conocimiento y la jurisprudencia como la innovación y el extravío. Siendo lo mejor que tienen los innovadores es vestir la verdad con la falsedad, y el conocimiento que elogió y obligó a Allah a su creación pasó a no ser pronunciado excepto por un zindiq, hereje o un loco, y volviéndose quien lo censura y lo recrimina, escribiendo una crítica en contra de él y prohibiéndolo en el gran sabio. El quinto principio: Allah subhanahu evidenció quiénes son los awliya Allah,
sus partidarios, y diferenció entre ellos y aquellos que lo aparentan de entre los enemigos de Allah, los hipócritas y los perversos. Es suficiente un versículo del capítulo de la familia de Imran, y ese es el dicho de Allah: di, si realmente amáis a Allah, seguidme que Allah os amará. Y un versículo del capítulo Al-Ma'ida, y ese es el dicho de Allah: oh aquellos que creen, quien descree entre vosotros de su religión, después Allah traerá una gente a esta religión poniéndoles en su corazón fe en ella, que los amará y ellos lo amarán. Y un versículo del capítulo de Yunus, y ese es el dicho de Allah: ¿acaso no es que los partidarios de Allah no les temerán ni se entristecerán? Aquellos que creyeron y eran temerosos. Después divino para quienes pretenden ser portadores del conocimiento y de los más rectos en la religión y preservantes de esta, que los awliya de Allah tienen que dejar de seguir al mensajero, y quien les sigue no es de ellos, siendo una obligación dejar la lucha por la causa de Allah, y quien luche no es de ellos. Y es obligatorio dejar la fe en Allah y su mensajero sallallahu alayhi wa sallam, y el temor en Allah el único. Y quien dice tener fe y temor, entonces no es de ellos. Oh Señor nuestro, te suplico el perdón y la salud de pensar este pensamiento erróneo. Ciertamente eres el que escucha la súplica. El sexto principio. Refutación de la ambigüedad que puso Satanás sobre dejar el Corán y la Sunna y seguir las distintas opiniones y deseos. Y es que no sabe el Corán y la Sunna excepto el Mujtahid al-Mutlaq, sabio con conocimiento suficiente para dar un veredicto en los asuntos más delicados. Y este se caracteriza con esa característica y la otra, características que a lo mejor no las tiene perfectas ni Abu Bakr ni Umar. Y si no tiene esas características, entonces es obligatorio y necesario que rechace querer entender el Corán y la Sunna, sin dudar, y no hay inconveniente en eso. Y quien quiere buscar la guía en ellos dos, el Corán y la Sunna, o bien es un zindiq, hereje, o es un loco debido a la dificultad para entenderlos. Fasubhanallahi wa bihamdihi. ¿Cuántas veces aclaró Allah shar'an wa qadaran, y a través de su creación y de su orden, haciendo la refutación de esta ambigüedad maldecida en muchos sentidos, hasta llegar a ser una necesidad primordial? Dice Allah: sin embargo, la mayoría de la gente no lo saben. Pusimos en sus cuellos argollas que les llegan hasta las barbillas, entonces ellos permanecerán con las cabezas levantadas, estando los ojos cerrados y sin poder hacer ningún bien. Y pusimos enfrente suyo una barrera y detrás suyo otra barrera, entonces los cegamos, no pueden ver la verdad. Aun fuese que les advirtieras o no los advirtieras, no creerán. Solamente se beneficiará de tu advertencia aquel que sigue el recuerdo y tema al misericordioso cuando esté a solas. Entonces albríciale con mi perdón y una noble recompensa. وآخره الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.